velita de lila y miel, creo. No lo sé, para que huela bien. Mi taza favorita, con té, por supuesto, verde, para quedarnos en lo clásico. Y lo mejor de todo, me han llegado libros. Lecturas recomendadas, señores. Bienvenidos a Cita de Autor. Ahora sí, bienvenidos a una nueva cita de autor, bienvenido a un nuevo video de lecturas recomendadas y quiero que esta sea una especie de segunda parte, segundo book haul del canal como tal. Para los que no sepan lo que es book haul, ya lo expliqué en el primer book haul que hice. Es una especie de video donde los booktubers o youtubers que se dedican exclusivamente a hablar sobre libros en YouTube enseñan las nuevas compras literarias que hicieron o los regalos de libros que les han hecho, ya sea amigos, editoriales, etc. Entonces yo en mi canal hice un primer book haul de libros que me llegaron de Cuba a Miami. Y es que, como explicaba también en ese video, yo vivo en los Estados Unidos, yo vivo en Miami, soy un cubano recién llegado, inmigrante, etcétera, todo ese rollo. Hay un video también sobre eso en el canal. Y pues tengo muchos libros en Cuba. Yo hice una colección increíble de libros allá, libros que amo mucho, ediciones que tienen partes de mi vida dentro de ellas. Entonces me encanta ir trayéndolas de a poco. Mi misión es esa, traer la mayor cantidad posible de libros que yo tenía en Cuba hasta acá, hasta los Estados Unidos. En el primer book haul abrí un paquete que me envió mi mamá y en este segundo book haul ya no hay paquete que abrir porque la emoción me pudo. Yo simplemente todos estos libros los saqué de donde venían y pues ahora vamos a ir presentándolos de uno en uno. Contarles la historia de cómo los conocí y por supuesto los voy a recomendar porque son todos libros muy recomendados. Vamos a tener todo tipo de géneros, todo tipo de autores, todo tipo de narrativas e incluso vamos a tener algo más que solo literatura. Ya llegaremos ahí, todo es muy interesante, así que espero que me acompañen en este video. Y me pasó justo lo mismo que en el anterior, que me puse habla que te habla y no me presenté. Para los que lleguen de primera a este canal, mi nombre es Hansel, un cubano más que vino a los Estados Unidos a hacer una vida mejor. Y aquí en Cita de Autor hablo sobre cine, literatura, videojuegos, sociedad, arte y cultura en general. Si te interesan estos temas, te invito a que te suscribas y le des a la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Quiero empezar comentándoles que no estaba muy seguro de grabar esta segunda parte del book haul, puesto que estos son videos más bien improvisados, de yo hablando sobre libros que voy recibiendo, etc. Pero bueno, ya quise grabar esta segunda parte y la verdad es que lo más probable es que los próximos libros que yo reciba de Cuba, las próximas lecturas recomendadas de este tipo, vayan a salir en el podcast del canal. Si no lo saben, tengo un podcast de cita de autor que la verdad no lo escucha mucha gente, apenas llevamos 2 episodios. Y la mecánica que estaba haciendo ahora mismo con ese proyecto era invitar personas para hablar de temas, etc. Pero ahora también quiero subir episodios de manera más regular. Así que voy a hacer episodios más cortos donde yo voy a estar hablando así de una manera un poco más random sobre cine, sobre libros. Y creo que los próximos libros que me lleguen de Cuba van a ir directo a ese podcast. Así que creo que este va a ser el último book haul. Al menos esos son mis planes. El tecito es bueno para el alma. Dejando todo esto claro, vamos a empezar ya con los libros porque ustedes deben estar ansiosos. Los ordené un poco, como ya les dije, ya los había sacado del paquete. El anterior video, honestamente, es mucho más realista porque yo no sabía lo que iba sacando. Pero ahora los ordené un poco por... Bueno, ya verán. Por ejemplo, el primero que les voy a enseñar es Trenco, una novela de ciencia ficción del escritor cubano Roberto Estrada Burguiois. Sigo sin saber si lo estoy diciendo bien. En fin, en el primer book haul, el primer libro que les enseñé era otra novela de Roberto Estrada Burguiois, la primera que yo me leí de ese autor, La Puerta del Mar Cuántico. Y en este caso les traigo la primera novela de Roberto Estrada Burguiois que se publicó en Cuba, Trenco. Trenco es una noveleta súper pequeña, como pueden ver. Es pequeña de tamaño, tiene muy pocas páginas. Es un libro que se lee súper rápido, súper fácil, pero también es muy disfrutable. Esta edición creo que, es del año... Esta edición es del año 2011, pero se publicó en el año 2012 en Cuba. Sin embargo, Roberto Estrada Burguiois lo escribió en 1986, se publicó en Cuba por primera vez en 1986, así que esto es ciencia ficción de los 80. Y a diferencia de la primera novela que traje acá en el canal de este autor cubano, que yo la recuerdo como una novela cyberpunk, de realismo sucio, de complejas situaciones políticas, sociales, distópicas, Trenco es una historia de ciencia ficción un poco más plain, un poco más
space opera, en el sentido de que trata sobre un grupo de científicos que emprenden un viaje hacia el planeta de Trenco. El nombre de la novela es el nombre del planeta al que van los científicos, para investigar una raza alienígena, ya, los Wigitos se llaman estos alienígenas, que son una especie de insectoides de gran tamaño, pero que tienen cualidades como telepáticas, ¿no? Entonces, como que ellos se comunican, los científicos, que son los protagonistas de esta novela, están interesados en estudiar esas habilidades telepáticas para aplicarlas a la comunicación, a los estudios de comunicación del planeta Tierra, de los seres humanos como tal. Entonces, esto es, digamos, el empujón de la trama. Los científicos viajan a Trenco y toda la trama se desenvuelve en ese planeta. Y me parece que es una novela mucho más sencilla de leer que La Puerta del Mar Cuántico. Es una novela que se va súper fácil y la verdad es que se nota mucho que fue la primera obra del autor. Sin embargo, eso no lo hace una mala lectura, ni mucho menos. Me acuerdo que yo me la leí en una noche cuando era niño, tenía unos 12 años, cuando me compré este libro en la Feria del Libro de Cuba. Ya conocía a Roberto Estrada Bourguiois, me parece que no empecé con el mejor libro que podría, definitivamente esta es su obra mejor para empezar. Y me la leí en una noche súper rápido, la disfruté muchísimo. Si estás interesado en la historia de la ciencia ficción cubana, esto es uno de los libros que no debes dejar de leer. La verdad, Trenco, relajadito, cortito, ciencia ficción bastante estándar, pero yo lo recomiendo muchísimo y definitivamente me lo voy a volver a leer acá en los Estados Unidos. Quizás esta misma noche, quién sabe. Aquí es donde yo pondría una música de fondo así como súper heroica, redoble de tambores, una voz coral de fondo, porque esto es la Ilíada, señores. ¿Qué voy a decirles yo sobre una de las obras escritas más importantes de la literatura universal? Obra escrita que antes de ser una obra escrita era una especie de epopeya narrada supuestamente por esta figura misteriosa que es el griego Homero, un poeta que nunca vamos a saber si realmente existió. Hay muchos estudios que simplemente afirman que tanto la Ilíada como la Odisea fueron historias que de boca en boca llegaron a ser contadas, transformadas hasta que se plasmaron en papel. Eso nunca lo sabremos. Solo sabremos que esta rapsodia, porque la rapsodia es un poema de guerra escrito, esta rapsodia de la Ilíada, todo el mundo la conoce, ya sea porque la leyó en la escuela, ya sea porque escuchó sobre ella, ya sea porque se vio la película de Troya y se enamoró de los bíceps de Brad Pitt. Pero todos la conocen, entonces no creo que yo deba decir mucho sobre esta obra, más que tiene un valor, digamos, universal. ¿Por qué me la traje? Precisamente porque es una de las ediciones con las que yo conocí esta magnífica obra. Esta edición es del año 2010, aunque ya es la quinta edición que se hacía en Cuba de este libro. Como ven, en Cuba cuando los libros son clásicos se tienden a hacer más ediciones, aunque no las suficientes, porque por ejemplo la primera edición se hizo en el año 1970 y no fue hasta y ya en el 2010 solamente teníamos 5 ediciones de la Ilíada. Imagínense lo difícil que era encontrar la Ilíada en Cuba. Pensé durante mucho tiempo comprarme la Ilíada acá en los Estados Unidos, porque una de las cosas que tiene las librerías norteamericanas, a ver, los libros acá son caros, como prácticamente todo, sobre todo desde el punto de vista de un cubano que recién llega a este país. Los libros acá son caros, pero hay algo muy curioso y es que los clásicos no son tan caros. Y la mayoría de las veces tienen unas ediciones súper bonitas. Que he visto en librerías como Books and Books, Barnes and Nobles. Y la verdad es que son bastante affordables, o sea, que no son tan caras, que se pueden comprar, que vale la pena hacerlo. Y yo quería una de esas ediciones bien bonitas de la Ilíada, pero le tengo tanto amor a esta horrible edición cubana, porque en serio, la portada como que intenta simular a un fresno esto de los griegos, pero no lo sé, yo no me lo acabo de tragar con este fuego así de fondo, no me acaba de convencer. Además de que el material de las hojas, el papel no es de la mejor calidad, como pueden ver está un poco dañada la portada por el tiempo, y eso que yo cuido muchísimo los libros, pero es que el material con que se publica en Cuba, con que se imprime, no es el mejor definitivamente, no es el más óptimo. Aún así, esta edición le tengo muchísimo cariño y por eso me la traje acá,
Creo que es de los primeros clásicos que tengo acá en los Estados Unidos. Y vendrán más porque en Cuba se quedaron muchísimos más. Como les dije, aquí va a haber todo tipo de géneros. Ciencia ficción, literatura clásica universal. Ahora vamos con relatos, cuentos cortos, pero no cualquier tipo de cuentos, sino cuentos de horror, cuentos para simplemente, señores, no dormir con las luces apagadas. Esta es un recopilatorio, es un libro recopilatorio de relatos de terror que se llama Cuentos maravillosos y escalofriantes. Sí, no es el título más original ni el más descriptivo, pero es lo que hay. Una de las cosas que más me gustan de este recopilatorio de relatos de terror es que no vamos a encontrar, digamos, autores contemporáneos o autores poco conocidos. Es una compilación de autores muy clásicos. Así que si tú estás empezando a incursionar en el mundo del terror, te interesa conocer un poco sobre la historia del género y te vas a encontrar autores tan imperdibles, tan imprescindibles como Stevenson, Edgar Allan Poe, Lord Dunsany. Son relatos que quizás ya no son, como les digo, tan contemporáneos, pero realmente todos tienen una calidad increíble. Recuerdo que hay un relato que está narrado mediante cartas, simulando, por ejemplo, el estilo este de Drácula, como se escribió Drácula epistolarmente, ¿no? Y ese relato, cuando yo era niño, no lo entendí. De hecho, la mayoría de los relatos que están aquí, cuando yo era niño, no los entendía. Porque no solo hay todo tipo de autores clásicos súper recomendados, sino que hay también todo tipo de facetas del terror. En Cuentos maravillosos y escalofriantes vamos a tener el terror más visceral quizá. Hay un relato de hombres lobo que es bastante visceral, pero también hay terror muy psicológico, también hay terror muy social, también hay terror muy, digamos, contemplativo. Entonces, cuando yo era niño no disfruté de todos, pero después un poco más grande regresé a este compendio de cuentos y la verdad es que me encantaron. Cuentos maravillosos y escalofriantes tiene mucha calidad, tiene buenos autores, tiene buenas selecciones de cuentos y no precisamente por azar. Y es que yo no lo sabía cuando me lo compré ni cuando me lo leí, pero el compilador, o sea, la persona que se dedicó a escoger los cuentos, los autores y que incluso escribió el prólogo de este libro, es nada más y nada menos que Alberto Garrandés. Y si ustedes son, digamos, seguidores de Cita de Autor y si ya han venido siguiendo estos videos de lectura recomendada donde yo me paro a presentar libros, sabrán que Alberto Garrandés es uno de mis escritores favoritos de la literatura, digamos, más contemporánea cubana. Y además de ser novelista, también tiene muchos libros sobre cine, porque el tipo es un cinéfilo también. Y bueno, pues yo me enteré que él hizo la selección de los cuentos de una de mis compilaciones de cuentos de terror favoritas. Alberto Garrandés era un crack. Yo cuando sea grande, yo quiero ser como tú. 12 relatos de terror para irse a la cama con mucho miedo. La verdad es que súper recomendable. Literatura cubana, por supuesto que sí. Una de las cosas que yo me he propuesto en estos book hauls y una de las peticiones más importantes que yo le hago a las personas que me mandan los libros de Cuba a Miami es que sea literatura cubana. Por ejemplo, acá en los Estados Unidos las librerías están llenas de libros que yo siempre soñé ver en físico. Sagas de alta fantasía, sagas de ciencia ficción, libros de ensayos importantes, libros de periodistas famosos que siempre quise tener en mis manos, como los de Capote, por ejemplo. Pero me falta la literatura cubana porque casi siempre está, saben, la más clásica. Leonardo Padura, Juan Gutiérrez, ese tipo de escritores. Sin embargo, hay escritores, digamos, más de nicho que nunca han salido a relucir fuera de Cuba, que a mí me encantaban porque son libros que yo descubrí en pequeñas librerías de mi ciudad de Camagüey y que estoy muy feliz de que estén acá conmigo en los Estados Unidos. Uno de estos libros es El tigre y la mansedumbre, del escritor cubano Rogelio Riverón. Rogelio Riverón es un escritor que nació en Placetas y del cual yo solo me he leído esta primera noveleta, que fue el libro con que lo descubrí. Y acá detrás debe decir el otro, Vas a bailar contigo el último cumpié, que es también una noveleta muchísimo más pequeña que esta. Ganó muchos premios cuando se publicó en el 2008 en Cuba, pero honestamente yo disfruté esta mucho, pero mucho más. El tigre y la mansedumbre narra la historia de un joven habanero, un muchacho habanero, no sé si es joven, la verdad, creo que
eso es relativo, que va a visitar a su padre en prisión. Pero ¿qué pasa? Su padre vive en el otro extremo de la isla de Cuba. Por lo tanto, el leitmotiv de la novela es este viaje en carretera que hace nuestro protagonista en una especie de road movie o road novel, podríamos decir. Y lo más interesante son las personas que conoce por el camino y los pensamientos y las filosofías que desatan en este joven ese tipo de personas. Estamos hablando de un joven que tiene mucho de artista, tiene mucho de filósofo, no es una persona, digamos, muy convencida de su vida. Y el punto culmen de la novela ocurre cuando él conoce a una prófuga de la Revolución Húngara del año 1900... Por aquí lo debe decir. 1919, perdóneme. Esa revolución húngara yo no la conocía, no sé nada sobre ella. Pero bueno, él se encuentra a esa persona en Cuba, comparte viaje con esa persona y todo ahí, a partir de ahí, empieza a ser bastante surrealista. Tanto es así que ocurre un corte literalmente en la mitad de la novela, porque si no me equivoco, esta novela está dividida en capítulos. Y uno de los capítulos, el del medio, literalmente hace un flashback en el tiempo y nos lleva a la Revolución Húngara de 1919. Y hay toda una historia ahí en la Revolución Húngara que, de hecho, repito, no conozco nada sobre el suceso real, así que dudo de la veracidad histórica que tiene lo que se nos narra. No crean que leyendo este libro van a conocer más sobre la Revolución Húngara, porque puede que todo lo que nos cuente Rogelio Riverón simplemente sea ficción. Sin embargo, es un giro de tuerca bastante fresco, bastante dinámico, que llama mucho la atención, y cuando regresas al presente cubano, al viaje en carretera, te hace conocer un poco más a esta otra coprotagonista, hasta que se desvanece en sucesos que no voy a contarles por si se interesan leer el libro, pero que de nuevo van a hacer que duden de lo que es real y lo que no. Y el final realmente a mí me impactó cuando lo terminé de leer, así que voy a releerlo. Como pueden ver, es una novela bastante corta, se puede leer en una tarde, en un par de días. Una road novel bastante curiosa, así que yo la recomiendo muchísimo. Y yo es que soy muy friki, me encanta la novela histórica y tal, pero a mí la ciencia ficción y la fantasía me pueden. Leyenda de los 5 reinos, yo les enseño esta portada y honestamente ustedes se tienen que dar cuenta que esto va de dragones, señores. De este libro no quiero hablar mucho porque su autor, José Miguel Sánchez, que le encanta firmar sus libros con el seudónimo de Joss, como pueden ver ahí, yo tengo muchos libros de él, tengo una gran colección de libros de él. Él es el autor, digamos, más prolífico y mundialmente conocido de la ciencia ficción de fantasía cubana contemporánea. Este autor ha publicado decenas de novelas, ha publicado en decenas de colecciones de cuentos, tiene diversos talleres, hasta desarrollado juegos de mesa para Cuba con temática de fantasía. Y de todo eso yo quisiera hablar realmente en un video que quiero hacer próximamente en el canal cuando tenga todos mis libros de José Miguel Sánchez. No están todos los que él ha publicado, pero están la mayoría, porque les voy a hacer un pequeño spoiler de lo que va a pasar en ese video. Y es que todos mis libros que tengo del autor están firmados personalmente por él. No les voy a decir en qué situación fue, no les voy a decir qué pasó. Se los voy a dejar para ese video porque yo supongo que el próximo cargamento de libros que llegue a Miami sean todos los de él para poder hacer ese video. Este fue el primero que me llegó porque también fue el primer libro que yo leí de José Miguel Sánchez Joss. Y estoy casi seguro que fue mi primer libro de fantasía cubana que yo me leí. Lo único que voy a decir de él, porque después hablaré en el otro video a más a profundidad, es que al principio parece ser una recopilación de cuentos de fantasía, pero que al final termina siendo una especie de universo compartido en el que todos los cuentos convergen en el último, en la historia final. Construye un universo de fantasía que a primera vista parece bastante estándar, bastante convencional, pero tiene toques, que a mí me encanta la leyenda de los 5 reinos y la verdad, lo voy a recomendar en este video, lo voy a recomendar en el próximo. Busquen a Joss y nada, que viva la fantasía cubana. Hay mucho por descubrir en ese género en mi país. En el anterior video les había enseñado mi edición del Amor en los tiempos de cólera. Una edición que tenía una tapa dura, azul, muy bonita la verdad. ¿Y qué les dije?
Yo se lo dije. Yo se lo dije. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. No requiere presentación, casi al nivel de la Ilíada en lo mainstream que puede ser y lo reiterativo que puede ser recomendar un libro como este, Gabriel García Márquez. Esta es una edición que se vendió en mi país y que para los estándares de calidad está bastante bien. Tiene una portada muy bonita con ilustraciones del artista plástico Fabelo. Y pues supuestamente es una edición revisada. Según dice acá, es una edición conmemorativa por los 80 años del nacimiento del autor, del Gabo. Y supuestamente esta es una edición revisada. No sé hasta qué punto esto sea verídico, la verdad. Supuestamente contenía las más recientes correcciones que el autor le había realizado al texto. Tendría que investigar. Lo siento, no hice la tarea. Como ya les digo, estos videos son así bastante rápidos de reacción a los libros que me llegan. Tendría que hacer la tarea de cuántas veces el Gabo revisó su novela de 100 años de soledad. Pero bueno, 100 años de soledad es una novela que muchos afirman es el boom del realismo mágico. Gabriel García Márquez una vez dijo que estaba tan feliz, que se sentía tan feliz escribiendo este libro que prácticamente se imaginaba en su cabeza que él estaba inventando la mismísima literatura. Macondo va a perseguir la mente de los lectores latinoamericanos y de otras partes del mundo, por supuesto, por el resto de nuestros días. Y todos siempre nos vamos a acordar de la primera vez que conocimos el hielo. Si te has leído la novela, sabrás de lo que estoy hablando. Si no te la has leído, definitivamente tienes que hacerlo. Es una lectura obligatoria para cualquier amante de las buenas historias, de los buenos libros. Y ahora llegó el momento de hacer un poco de trampa porque, como ya les dije, no iba a traerles solamente literatura per se, sino que también voy a empezar a traer otras de mis joyitas de mi colección en Cuba. Batman, el regreso del Caballero de la Noche, Batman The Dark Knight Returns. Ya les dije que yo soy un friki, señores. Discúlpenme si ustedes solo ven acá que les recomiende clásicos de la literatura norteamericana. Yo soy un friki. Y la verdad es que mi historia con los cómics viene por un amor increíble que yo le tengo a los superhéroes. Dígase Batman, Spider-Man, Superman, Green Lantern. Y pues en Cuba es imposible conseguir cómics. En Cuba es imposible conseguir prácticamente cualquier cosa. Si estamos hablando de que en Cuba era imposible comprarse la Ilíada porque apenas en 30 y tantos, 40 años habían publicado 5 ediciones, imagínense lo que es conseguir un cómic de DC Comics. Los cómics que yo tengo en mi colección, que no son más de 6 o 7 cómics, me los compré en México cuando yo viajaba a México. Y les voy a hacer rápido la historia. Yo la primera vez que fui a México fui a lo que antes se conocía como el Distrito Federal, el DF, que actualmente se le denomina como Ciudad México. Y la primera vez que yo vi un cómic en físico, señores, fue en un puestito de venta de periódicos y de revistas. Y habían cómics y yo me paralicé, la sangre se me heló. Y fue como, mira papá, sí, porque yo andaba con mi papá. Mira papá, cómics. y me acuerdo que la señora del puesto me miró como, ok, sí, cómics. No es que ahora mismo tenga aquí la piedra filosofal ni nada, son cómics. Siempre tengo cómics acá. Y empecé a mirar y encontré uno que me gustaba mucho que se llamaba Fables. Algún día lo traeré en el canal. Y le dije a la señora, ¿usted tiene Fables? Y ella como, sí, niño, aléjate, me estás dando un poco de miedo. Sí, Fables. Me compré Fables ese día y recuerdo que al otro día entramos a un lugar que se llamaba la Friki Plaza, que por el nombre se pueden imaginar, era un sitio donde hay todo tipo de temas de cultura pop, videojuegos, cómics, juegos de mesa, etc. Y ahí me gasté más dinero del que en ese momento estaba dispuesto a confesarle a mis padres en cómics. Y uno de esos fue El regreso del Caballero Oscuro. Porque mi personaje favorito de todos los superhéroes siempre ha sido Batman. Y cuando fui a comprar los cómics, el 90% de los cómics que me terminé comprando fueron de Batman. Y una de ellas es esta, escrita por Frank Miller, dibujada también por Frank Miller, que es uno de los dibujantes y guionistas de cómics más famosos de la historia contemporánea del cómic en general, también uno de los más controversiales. Y El regreso del Caballero Oscuro es una historia. Yo tengo que enseñarles algunas imágenes. Miren qué preciosura. El regreso del Caballero Oscuro es una historia que se publicó
cuando el personaje de Batman estaba como que perdiendo un poco de fuelle, como que perdiendo un poco de fuerza. Porque básicamente las historias estaban siendo un poco repetitivas, estaban siendo un poco infantiles. Y Frank Miller lo que hizo fue coger al personaje de Batman, que siempre había sido esta especie de hombre perfecto, de unos 20 y tantos años, y convertirlo en un hombre ya mayor, 50 y tantos años, sacarlo de una especie de retiro en el que estaba, porque en esta historia, en este universo, Batman está retirado, sale de ese retiro y se enfrenta a sus peores miedos, a estar obsoleto, a estar viejo, a defender una sociedad que ya ni siquiera cree que algo como Batman sea necesario. Esta historia tiene algunos de los momentos más épicos que yo he conocido en la historia de los superhéroes. Y esto es una edición, como pueden ver, definitiva edición del 30 aniversario de publicación de los cómics, porque engloba toda la novela gráfica. El Regreso del Caballero Oscuro se iba publicando periódicamente, no recuerdo cuántos números se lanzaron, pero bueno, este tiene toda la novela gráfica en un solo libro. Vean, es un libro bastante gordo, tiene un arte precioso, ya es un poco retro el arte, la verdad, pero me siento súper orgulloso de tenerlo, súper orgulloso. Voy a ver si encuentro alguna imagen. Ok, definitivamente esta. Miren ese arte, es un arte grotesco, es un arte como que retro, como que animal, como salvaje. Esos estilos de Frank Miller a mí me encantan. Tengo que decir también que es un cómic bastante adulto, que es un cómic que trata muchos temas sociales, muchos temas políticos, muchos temas morales, y por eso también lo estoy recomendando acá en el canal. No es simplemente una historia, no es una fricada más, tiene sustancia, tiene sustancia. Léanselo, búsquenlo, lo van a amar. Ya casi estamos terminando. Más literatura cubana. Pasamos de Batman a literatura cubana. Y no cualquier literatura cubana, sino a uno de esos autores que mencioné hace poco cuando estaba hablándoles al inicio del video del tipo de libros cubanos que me encuentro acá en los Estados Unidos. Y es que este autor es muy mainstream. Pedro Juan Gutiérrez. Pedro Juan Gutiérrez es tan mainstream que muchos lo conocen universalmente como el Bukowski caribeño. Y literalmente le dicen el Bukowski caribeño porque todo ese realismo sucio de Charles Bukowski aparece en las obras de Pedro Juan Gutiérrez. No creo que sea una comparación, digamos, idónea, porque Juan Gutiérrez tiene un estilo muy propio, sobre todo englobado en el tipo de sociedad que le tocó vivir y con el tipo de personas que le tocó convivir y durante qué tiempo específico. Aunque ahora que me pongo a pensar, creo que Bukowski también se aprovechó muchísimo de esos mismos elementos para hacer su propia obra narrativa y poética. En fin, la trilogía sucia de La Habana, creo que, si no me equivoco, fue el libro que impulsó de lleno la popularidad de Pedro Juan Gutiérrez en todo el mundo. Es un libro que está dividido en una especie de relatos que cierran de manera bastante abrupta y que cuentan como una especie, digamos, de diario, aunque no es un diario, no está escrito en forma de diario, pero cuenta como una forma de diario, el diario, valga la redundancia, día a día, de un personaje cubano. ¿Qué pasa? Que todo esto se cuenta en primera persona, con un regusto muy autorreferencial, como que Juan Gutiérrez está escribiendo de sí mismo. Y la verdad esto le da un toque de verosimilitud muy fuerte. Muchos han clasificado todas las novelas de Pedro Juan Gutiérrez como una especie de documental del lado oculto de la Cuba de los años 90, de los años 80. La trilogía sucia de La Habana, ya les digo, va de esto. Va de pobreza, va de prostitución, va de bajezas humanas, bajezas políticas, bajezas sociales, robo, delincuencia, mucho sexo explícito, porque eso es otra cosa que tiene Pedro Juan Gutiérrez. No es precisamente para personas con demasiado pudor, e incluso no es para personas con estómago débil, porque es muy explícito el sexo, y en condiciones de extrema pobreza, extrema miseria, a veces se relatan cosas que uno no acostumbra a leer, al menos no de la forma tan explícita que se nos narra. Esta no es mi obra favorita de Pedro Juan Gutiérrez, aunque sea la más famosa. En mi caso sería Fabián y el Caos. Todos los libros que me he leído de él, que han sido 4, Fabián y el Caos ha sido mi favorito. Pero bueno,
La que traje, la que me mandé a traer fue la trilogía Sucia de La Habana, precisamente porque es su obra más emblemática y tenía que tenerla yo aquí, en los Estados Unidos. La recomiendo, por supuesto que sí, van a encontrar una cara de Cuba que normalmente no se muestra, o sí, bueno, ahora mismo se está mostrando bastante, pero en la época en que se publicó este libro, Pedro lo escribió, bueno, esta edición es del año 2018, pero esa es la cosa, ¿no? Esta es la cosa, que estos libros no se publicaban en Cuba. Estos libros tuvieron una misión de censura muy fuerte detrás de ellos. Estos autores, dígase Padura, dígase Pedro Juan Gutiérrez, tuvieron una censura muy fuerte encima de sus cabezas y se hicieron famosos en España, se hicieron famosos en otras partes de Europa, se hicieron famosos en países anglosajones, pero los lectores de Cuba no los conocíamos por ediciones cubanas. Entonces poco a poco eso se fue aflojando y se fueron publicando sus libros. Esta edición es del 2018, pero mira, acá en la contraportada dice que su obra se ha traducido a más de 23 idiomas desde que en 1998 apareció la trilogía Sucia de La Habana en España. O sea, 1998. Este tipo de finales de los 90 estaba describiendo cómo era la Cuba en tiempo real, porque esa es la época que cuenta este libro. Cuba de los 90, periodo especial, una de las épocas más tristes económica y socialmente de mi isla, lastimosamente. Y él la estaba contando, el día a día. Básicamente yo me leí este libro, yo me pongo tenso cuando hablo de Pedro Juan Gutiérrez, porque yo me lo leí muy tenso, me lo leí con un sabor de boca agrio. Me imaginaba que me habían metido en una máquina del tiempo y estaba viviendo todo ese cúmulo de situaciones tan horribles que se narran en la novela. En fin, si quieren un mood feliz, si quieren un mood cozy, aléjense, pero trilogía Sucia de La Habana, definitivamente en algún momento tienen que bajar, ensuciarse con ella y terminar disfrutándola. Y vamos a terminar. Como ya les dije, yo organicé un poco el orden de estos libros. El primero fue el de Bourgeois, porque fue el primero en el Book Haul original. El último también va a hacer referencia al último libro del Book Haul original. De hecho, es el mismo libro. A ver, esto fue una historia graciosa. En un lugar llamado Tierra fue el último libro que yo recomendé en el Book Haul original. Y es una novela del escritor barcelonés Jordi Sierra y Fabra. Les explicaba que era una novela de ciencia ficción, etc. Cuando vi que me llegó, dije, no puede ser, porque yo había pedido su secuela. Entonces, lo que pasa es que yo tengo 2 ejemplares de la primera parte. ¿Por qué tengo 2 ejemplares? Les voy a hacer la historia bien cortita. Yo me compré este libro cuando salió, creo que fue en el 2008. Sí, 2008. Yo me compré este libro en una librería cubana en el 2008 y vino sin final. Literalmente, vino sin final. Si no entienden, si no se les cabe en la cabeza qué es lo que les estoy diciendo, miren acá. ¿Ven cómo acaba? Que acaba como en un diálogo. No sé si lo están viendo bien ahí. Pues ese no es el final del libro. Literalmente, el libro, los ejemplares normales tienen hasta un índice al final. Este no tenía nada. Entonces yo cuando era niño, con 8 años, simplemente tomé el libro de la librería, nunca lo revisé. Y mientras me lo iba leyendo, wow, todo bien. De repente llego al final, es un diálogo que literalmente tiene hasta 3 puntos suspensivos. Ojalá lo puedan ver bien aquí. Y yo dije, ok, este es el cliffhanger más grande que he leído en toda mi vida. Cliffhanger, para el que no lo sepa, es una frase anglosajona que se usa para describir como un final abierto, ¿no? Acantilado, cliffhanger, como que uno se queda así en un acantilado abierto. ¿Y ahora qué pasó? No fue hasta muchísimos años después, en un concurso, yo creo que fue, que me gané un ejemplar en un lugar llamado Tierra y dije, wow, ya tengo este libro, qué pena, ¿no? Que me haya tocado un libro que ya tenía. Pero cuando yo leí el final, me di cuenta que tenía más páginas, que me faltaban bastantes más capítulos y dije, no puede ser. Lo más triste de todo es que ya me había leído las secuelas. Y es el libro que les quiero recomendar ahora mismo. Regreso a un lugar llamado Tierra, del barcelonés Jordi Sierra y Fabra. Es la secuela de En un lugar llamado Tierra, el que sí tiene final. Ese final que yo nunca me leí. Y por eso quiero todas estas novelas acá en los Estados Unidos, porque voy a leerme la primera, la segunda y la tercera para por fin disfrutarlas como debe ser. Regreso a un lugar llamado Tierra es más cortito que el original,
Y si el original era una historia como de crimen, de resolver un misterio a lo Agatha Christie, eso tiene mucho de Terminator, porque las máquinas se rebelan contra los hombres y la novela nos da los puntos de vista de ambos bandos. El bando de las máquinas, que digamos es el que está ganando entre comillas, es un bando más racional, de hacerse preguntas más filosóficas, y el bando de los humanos, que es como el que está subsistiendo en un planeta en el que ya no caben las dos facciones, y los humanos están en una fase así como de guerra de guerrillas, muy resentidos por lo que las máquinas les han hecho. Es algo bastante interesante, ya les digo, es algo bastante Terminator. Y una de las cosas que me gusta de esta trilogía de las tierras, que es como se llama esta saga de Jordi Sierra y Fabra, es que las tres tienen un enfoque bastante diferente. Cuando traiga la tercera entrega ya les explicaré de qué va, pero ya les digo, es bastante diferente en tono y en estética narrativa también. Pero bueno, ya tengo Regreso a un lugar llamado Tierra, sale de nuevo Hal Yagsubi. Si vieron el primer video saben de lo que estoy hablando, aunque como tal no sale Hal, salen sus descendientes, pero el apellido Yagsubi está, miren, aquí en mi memoria, no se me ha olvidado. De nuevo, fueron un montón de libros. Un total de 10, de hecho, si contamos la edición repetida de En un lugar llamado Tierra. Si hay más Book House, lo más probable, como ya les dije, es que aparezcan en formato podcast. Así que les invito también a seguir viendo los videos de podcast que voy a empezar a subir a partir de ahora. Voy a analizar a más a profundidad, pero en un tono más distendido, ciertos temas de cultura y arte en general. Y pues muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó el video, por supuesto déjenme su like, que ayuda muchísimo para el canal. Suscríbanse si aún no lo hacen, denle a la campanita, dejen sus comentarios, pueden decirme lo que sea. ¿Se leyeron algún libro? Escríbanmelo en los comentarios. ¿Conocen algún autor? También escríbanmelo en los comentarios. Si quieren recomendarme alguna película, serie, un libro, un videojuego del que quisieran que hablara en el canal, por supuestísimo que estoy abierto a todas sus recomendaciones. Eso es todo. Recuerden, nunca dejen de descubrir historias. Yo ahora mismo tengo un montón de ellas por redescubrir. Chao, chao.